thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. Anyone what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Muy bien, queridos, estamos leyendo el libro de Habacuc, estudiando el libro de Habacuc toda esta semana. Vamos ahora al capítulo 2, versículos 12 al 14. Ahí está el texto para el mensaje de esta noche. Dice: «Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria de Dios». ¿Qué mensaje puede haber aquí para ti y para mí? Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos en las 2 noches anteriores. El libro de Habacuc está lleno de preguntas. Aliás, es la respuesta a una pregunta que el profeta le hace a Dios. Y ya dijimos que el profeta es símbolo de la humanidad, símbolo del ser humano, símbolo del cristiano, símbolo del miembro de iglesia que parece no entender lo que está pasando. Es símbolo de ti, de mí. La pregunta de Habacuc es nuestra pregunta, porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado: Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál era la inquietud de Habacuc? Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué los que están en tu iglesia sufren cuando si están en tu iglesia, si te aman, si guardan el sábado, si cumplen todo el ritual, deberían estar bien? Pero al contrario, los malos, los del norte vienen ahora a destruirnos. Señor, ¿por qué? Dinos por qué. Y Dios no le responde, sino que lo lleva en visión a contemplar la situación espiritual del pueblo. Y en el tema de anoche vimos que ese pueblo espiritualmente parecía bueno, parecía bien, cumplía todo, guardaba todo. El sábado estaba en la iglesia cantando, alabando a Dios, ofrecían los sacrificios, todo al pie de la letra. Pero durante la semana, una vez que salía del templo, no vivían lo que habían hablado, lo que habían enseñado en la iglesia, sino que vivían como cualquier persona que no conociera la palabra de Dios. Y Habacuc entiende que el problema del pueblo es que está en la iglesia, pero está lejos de Dios. Por eso dije anoche, querido, es lindo estar en la iglesia. Si no has tomado tu decisión de bautizarte todavía, hazlo. Yo estoy orando estas noches para que tú te decidas, para que tú le entregues la vida al corazón y el corazón a Dios, para que camines con Él, para que te bautices y seas un buen miembro de iglesia, un buen líder. Tal vez te transformes en un predicador del Evangelio
Qué cosa maravillosa podría ser eso. Pero más preocupado que en aceptar teoría únicamente, debes pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, una nueva mente, un corazón nuevo, transformado, que extraiga de ti el egoísmo, el orgullo y que te coloque el carácter de Jesucristo. Porque solo entonces el Evangelio tiene valor, cuando deja de ser teoría y se torna vida práctica. Entonces, esta noche vamos a analizar 4 aspectos del texto. El primer aspecto es el problema de la injusticia. Dice el profeta: ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Y no está hablando solo de la persona que no conoce a Dios, está hablando de los que no conocen a Dios y también de los que conocen a Dios y están en la iglesia y cumplen todo el ritual de la iglesia. Entre ellos habían personas que edificaban la ciudad con sangre y que fundaban la ciudad con iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Con injusticia. Aquí se está hablando del patrón que ejerce su poder subyugador sobre el empleado, del patrón injusto, del jefe injusto, del gerente injusto, del padre injusto, la madre injusta, del profesor injusto, porque todos nosotros de alguna manera somos líderes, queridos, en el área espiritual, en el área profesional, en la iglesia, en el vecindario. De repente eres presidente del comité de vecinos del barrio, en el mundo político. Todos de alguna manera ejercemos influencia, y la inquietud de Habacuc, lo que él contempla al observar la conducta, el comportamiento de la iglesia y de la gente de sus tiempos, es la siguiente: gente que le da mucha importancia a la religiosidad, al cumplimiento de los detalles. Vamos a guardar esto, vamos a observar esto, vamos a hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Mucha importancia a esas cosas, pero no le da importancia a los valores interiores del cristianismo. Oh, querido, es importante ir a la iglesia. Es importante ser miembro de iglesia. Es importante cumplir con todo lo que la iglesia nos enseña. Es importante la doctrina. Es importante aceptar la doctrina, porque la doctrina es el plan de Dios para tu vida. Es el camino que Dios te presenta para que tú te camines en él y seas feliz. Todo eso es importante. Pero, escucha, pero no es más importante que la vida interior. El grande maestro religioso, líder hindú, llamado Mahatma Gandhi, estudió toda la doctrina cristiana y un día, después de estudiar todo, concluyó: la doctrina es maravillosa. Yo me volvería cristiano si no fuese por causa de los cristianos. ¡Qué cosa terrible! Esta es una bofetada contra nosotros los que nos llamamos cristianos. La doctrina es maravillosa, la teoría es perfecta, pero la realidad de la vida no está de acuerdo con la teoría. Por eso, querido, mi oración y mi llamado toda esta semana para ti es: no le entregues solamente la mente, quiere decir, no absorbas solamente el conocimiento teórico. Yo sé que tú has venido estudiando la Biblia hace muchos días, semanas, tal vez meses, y quién sabe, esta noche yo esté predicando a alguien que ya viene estudiando la palabra de Dios hace años. Y tú también te deleitas con el aspecto teórico del mensaje de Dios. Te gusta estudiar la Biblia
y te gusta hasta ir de vez en cuando a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cuando hay un musical especial, cuando hay un programa especial, estás en la iglesia y hasta apoyas a veces con tus diezmos, con tus ofrendas, pero todavía no has decidido entregarte al Señor Jesucristo. No has dado el paso del bautismo. Quiere decir, es importante la teoría, pero mi interés, mi preocupación, el sentimiento que invade en mi corazón no es solamente que te hagas miembro de iglesia. Yo soy miembro de iglesia, soy bautizado, y yo te estoy invitando a que te unas al pueblo de Dios, porque Dios tiene su pueblo en esta tierra. Pero no basta eso. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que transforme tu vida. Que el deshonesto deje de ser deshonesto y se vuelva un hombre honesto. Que el hombre infiel deje de ser infiel y se vuelva un hombre fiel. Que la mujer chismosa deje de ser chismosa y se vuelva una cristiana sincera. No solamente que cantes bonito, que te emociones, que te deleites en la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios eche raíces en tu vida y produzca frutos. La mayor predicación del Evangelio al mundo es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. No tiene mucho poder la predicación solamente de la boca, cuando no está acompañada de una vida transformada por Dios. Por eso, antes de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a cumplir, ayúdame a guardar, nuestra primera oración debería ser, Señor, transforma mi corazón, porque no quiero llevar a la iglesia solamente mi cuerpo. El día de mi bautismo no quiero solo hundir mi cuerpo en el agua, yo quiero llevar mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Señor, purifica lo que hay aquí dentro de mi cabeza. Purifica lo que hay en mi corazón. Hazme un hombre, hazme una mujer sincera. Ese debería ser el clamor de todo aquel que entiende la palabra de Dios y quiere caminar con Jesucristo. Pero en el pueblo de Dios de aquellos días, en los días de Habacuc, no había justicia. Quiere decir, en la iglesia había justicia. En la iglesia todos cumplían, todos seguían, todos guardaban. Pero cuando salían afuera, el patrón abusaba del empleado, el esposo abusaba de la esposa, el líder del vecindario abusaba del vecino. Quiere decir, no vivían el evangelio, solamente lo conocían teóricamente. Ahora, queridos, ¿cómo podemos ser hombres justos en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un concepto. La justicia no es un conglomerado de ideas. ¿Cómo ser un hombre justo en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un conjunto de ideas, no es un conglomerado de teorías. La justicia es una persona, la persona maravillosa de Jesucristo. Y si tú quieres ser un hombre justo, un ciudadano justo, un cristiano justo, si tú no quieres limitarte a vivir el cristianismo en la iglesia, pero quieres vivir la justicia, la vida justa todos los días de tu vida, durante la semana, fuera de la iglesia, en tu casa, en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, si quieres ser un hombre justo, entonces tienes que convivir con la persona justicia que es Jesucristo. Tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Es por eso que noche a noche yo te digo, hijo, ven, entrégate, ríndete, porque tú solo no vas a poder. Tú solo puedes intentar, puedes querer, pero no vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque un día nosotros nos separamos de Dios y al separarnos de Dios nuestro carácter se deformó. Ahora, con ese carácter deformado recibimos la palabra de Dios, recibimos la teoría del Evangelio. Y el Evangelio entra en la mente, entra en la cabeza, pero no entra en el corazón, no transforma la vida.
Entonces tú te puedes bautizar, pero sigues siendo el hombre que no ha sido transformado, lleno de teoría bonita, lleno de un evangelio maravilloso para ser predicado, pero no logras vivir. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Pero si me bauticé, sí, te bautizaste, pero no le entregaste el corazón a Dios. Le entregaste solo tu cuerpo. Y aunque yo te suplico, querido, si no te has bautizado todavía, decídete y entrégate al Señor Jesús. Mi interés es entrégale la vida y el corazón a Jesús. Dile que tú no puedes, que has luchado, que has intentado, pero que no puedes. Deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántas veces he encontrado gente que estudia la palabra de Dios, quiere bautizarse, pero dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero es que todavía no he dejado la bebida, todavía no he dejado el cigarro, y para ir a la iglesia, para bautizarme, tengo que vencer esto? Claro que tienes que vencer, pero tú solo no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sabes, yo estaba un día en Santa Cruz de la Sierra, era un final de campaña evangelística, íbamos a bautizar esa tarde, era más o menos 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y yo salí para tomar aire, estaba haciendo mucho calor. Santa Cruz es uno de los lugares calurosos de Bolivia, estábamos en pleno verano, y cuando salgo al frente, veo a un hombre que estaba fumando en la esquina, y al verme apagó el cigarro inmediatamente y corrió hacia mí. Y me dice, ay pastor, qué vergüenza, porque yo soy uno de los candidatos que se va a bautizar. Lo miré y él estaba así avergonzado, apenado, dicen en algunos países, triste. Se sentía derrotado, fracasado, no solo porque el vicio lo dominaba, sino porque yo lo había descubierto en flagrante. Pero entonces lo abracé y le dije, mira, no te preocupes. Pero pastor, le prometo que esta es la última vez. Yo salía a fumar este último cigarro porque yo quiero bautizarme, pero ahora que usted me ha descubierto, yo no sé si debo bautizarme o no. Le digo, mira, no me prometas a mí. Tú no tienes nada que prometerme a mí. Tú dile en tu corazón, Señor, hasta aquí. He luchado solo. He vivido solo. Y aunque la doctrina me agrada, y aunque estoy de acuerdo con la doctrina, y aunque he aceptado la doctrina y quiero bautizarme, mi lucha, pastor, es con el cigarro. Dile a Dios, Señor, haz maravillas en mi vida. Saca de mí este deseo, porque yo no puedo. Yo te puedo prometer 1000 veces, pero no lo voy a cumplir. Entonces, dale a Dios la oportunidad de vencer. Pero, pastor, ¿debo bautizarme? Si tú depones tus propias armas, si tú renuncias a tus propios esfuerzos, si tú le entregas el corazón a Dios y crees y confías en Dios, ve adelante y bautízate, si has tomado la decisión. Y me dice, ¿podría hacer una oración por mí? Y oré. Y ese hombre se bautizó. Años después, me invitaron, yo estaba en Santa Cruz de nuevo, me invitaron a una cena. Habían varios líderes y de repente uno de ellos se acerca y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no sé, tal vez nos hayamos visto por ahí, no me acuerdo. Me dice, pastor, una vez yo me iba a bautizar, estaba fumando afuera, usted salió y me descubrió, ¿se acuerda? Y claro que me acordé instantáneamente. Y oí, ahora soy anciano de iglesia, pastor. Y desde aquel día nunca más fumé. Y hoy día no me explico cómo durante casi 30 años yo fui un esclavo del cigarro. Pero hoy entiendo que siempre que quise vencer, vencí, luché solo. Entonces, mi querido amigo, yo te digo una cosa. No importa si tú estás atrapado en la bebida, atrapado en cualquier vicio, atrapado en cualquier tentación de este mundo que te va tragando como arena movediza, entrégale al Señor Jesús tu vida. Si estás atrapado del egoísmo, si estás atrapado de ese formalismo,
de esa vida doble, que en la iglesia eres uno y durante la semana practicas injusticias hasta con las personas que tú amas. Pero tú no quieres ser así. Entrégale el corazón a Jesús y dile que te transforme. Ahora entro en la segunda parte del texto, porque el texto dice: ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad, hablando del hombre, miembro de iglesia injusto. Pero sigue diciendo: ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aquí está hablando de que Dios siempre está en el control del universo, de las vidas. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Oh querido, Dios es soberano. Aquí abajo en la tierra los hombres podemos hacer lo que querramos. Los seres humanos podemos vivir como querramos, pero Dios no ha perdido el control de las cosas. No es porque tú vas a encontrar el caso de uno u otro que no vive el evangelio dentro de la iglesia, que Dios no está en el control de la iglesia. Dios está en el control de las vidas, está en el control del universo, está en el control de las iglesias, de las familias, de dos maneras. Primero, Él inspirando. Y cuando el hijo es sincero, se deja inspirar por Dios y camina en sus caminos. Pero cuando el hijo es duro de corazón, rebelde, Dios permite que el hombre haga lo que quiere, que viva lo que quiera, como quiera. Pero no es porque Dios no pueda intervenir en esa vida, sino porque Dios permite. Por eso digo que Dios dirige la vida de dos maneras. O Él te inspira, o Él te obedece, o Él te permite. Si te inspira y le obedeces, gloria a Dios. Pero si eres rebelde y no quieres obedecer, Él te permite. Pero tú te vas encaminando a tu propia destrucción. No es porque Dios no intervenga poderosamente en tu vida que Dios no pueda intervenir. Cuando Dios nos creó con libertad, oh querido. Dios te dio libertad. En el momento que naciste, Dios te creó libre. Libre para decir sí y libre para decir no. Libre para aceptar su palabra, dejarte guiar por sus consejos, pero también libre, si tú quieres, para caminar en tus propios caminos y hacer tu propia voluntad. Pero te digo una cosa, tan cierto como en este momento yo estoy hablando y tú me estás oyendo, tan cierto como eso, un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios de la libertad que Él nos dio. Entonces no es porque en este mundo no sientes la mano pesada de Dios en tu vida que Dios no existe. Yo siempre cuento la experiencia de cuando yo trabajaba con jóvenes. Me llamaron en una ocasión para hablar con un grupo de adolescentes que estaba arrancando hojas de la Biblia para fumar ahí marihuana. Dicen que el mejor tipo de papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Y ese papel no se encuentra fácilmente en las librerías. Entonces para estos muchachos era más fácil comprar una Biblia, arrancar las hojas y fumar ahí. Y fui a hablar con ese grupo de jóvenes. Y el líder de ellos, un muchacho tal vez de 15 años, no más que eso. Yo le digo, pero hijo, ustedes no pueden hacer eso con la palabra de Dios. Y él me mira todo desafiante y dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Y él me dice, ¿qué Dios? Dios no existe, existirá para ti, no para mí. Déjame tranquilo, yo soy libre. ¿Qué te metes en mi vida? Y realmente yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Y para él no hay Dios. Y él dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Pero si Dios no existe. Y comenzó a hablar improperios de Dios. Y querido, yo soy un ser humano. Yo no soy Dios. Yo también soy un pobre pecador que cada día quiere reflejar el carácter de Dios. Cada día busca a Dios diciéndole, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo.
Y yo como ser humano a veces también pierdo la paciencia, cosa que Dios no hace. Dios nunca pierde la paciencia, porque Él es manso y humilde de corazón. Pero yo a veces me pongo nervioso. Y especialmente cuando alguien habla mal de la iglesia, a pesar de las debilidades que puede haber en la iglesia, cuando habla mal de los líderes, cuando habla mal de la palabra de Dios, cuando habla mal de Dios, me deja nervioso. Y Él me dice, yo te voy a dar la oportunidad de probarme que Dios existe. Le digo, ¿cómo? Si Dios existe, yo le doy medio minuto, 30 segundos para que me quite la vida. En esos tiempos eran tiempos de reloj. Hoy día ya nadie usa reloj porque todo el mundo tiene el celular en la mano. Y Él comenzó a contar el tiempo en su celular. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. Y me miró socarronamente y me dijo, ¿palabra de quién? Y sabes, en mi corazón, yo levanté los ojos al cielo y dije, oh, Dios mío, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale un golpe, tíralo al suelo, revuélcalo. ¿Cómo puedes permitir que un mozalbete de 15 años te desafíe y no haces nada? Pero Dios es Dios. Dios nunca pierde la paciencia. Es por eso que tú vives una vida torcida, tal vez, si no conoces la palabra de Dios. Es por eso que tú tal vez me estás escuchando por la emisora Radio Nuevo Amanecer y estás ahí en un bar riéndote de lo que estoy predicando. Pero como están transmitiendo el mensaje a través de los parlantes del barrio, de la ciudad, estás escuchando. Tú puedes reírte. Tú puedes decir que todo esto que estoy hablando es mentira. Y tú puedes decir que Dios no existe porque no interviene poderosamente en la vida. Pero querido, mañana, cuando tu carro caiga al abismo y sientas que la muerte te llega, mañana cuando el COVID se apodere de tu cuerpo y sientes que la vida se te va, mañana cuando tus negocios se van a la desgracia y acaba todo y pierdes todo, en ese momento quiero que hagas la pregunta si Dios existe o no existe. Hasta el más ateo en ese momento levanta los ojos a Dios y clama a Dios y dice, Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor, bendíceme. Eso es lo que sucedió cuando yo tenía 20 años, estaba comenzando la Copa Mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol en México 70, cuando hubo un terremoto terrible que mató casi 100,000 personas en mi país. Yo tenía un vecino ateo que se reía, se burlaba de mí. Que esa tontería de Dios. Y cuando vino el terremoto terrible, yo salí de la casa y cuando llego a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado, clamando por la misericordia de Dios? A mi vecino ateo. Porque así somos los seres humanos. Claro, cuando hay salud, cuando hay vida, cuando todo va bien, pues ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pero cuando la tierra te tiembla debajo de tus pies, cuando tus fuerzas humanas se van, cuando el médico te dice que para tu cáncer ya no hay solución, ¿a dónde vas? ¿En quién confías? Tú puedes intentar los caminos oscuros de los pactos con los demonios, el espiritismo, la brujería, la hechicería, pero cuando la tierra tiembla debajo de tus pies, solo Dios puede solucionar tu vida. Solo Dios te puede traer auxilio. Por eso Dios está en el control de la vida, en el control del universo, en el control de las personas, pero de las personas solo si le dejamos asumir el control. Por eso Habacuc pregunta, ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aunque escojas el bien, es porque Dios te permite. Porque Dios, aunque escojas el bien o el mal, es porque Dios te ha dado libertad y Dios te permite. Llego al fin de mi mensaje hoy hablando de la fugacidad de las cosas cuando Dios no está presente en la vida. Dice el texto, los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Si tú no llevas a serio las cosas divinas, si tú
no le entregas el corazón a Dios, si tú no permites que Dios tome posesión de tu ser entero, de tu familia, yo te digo una cosa, todo lo que trabajas no te alcanzará. Todo el dinero que consigas se te irá de las manos, porque los seres humanos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué? A mí nada me va bien, me levanto de mañana, vuelvo en la noche, trabajo. El otro día alguien me decía, pastor, si de algo me pueden acusar a mí, no es de ociosidad. Yo soy una persona que trabaja, que lucha, que se esfuerza, pero nada me va bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el fuego y porque te fatigas en vano. ¿Y por qué? Porque Dios no está en el control de tu vida. Si ya has probado de todo, si ya has tocado todas las puertas, ¿por qué no le entregas el corazón a Dios? ¿Por qué no te rindes a Él? Eso es lo que sucedió con José Miguel Carrión, un dominicano que vive en Juan Ramón de Palenque. No conozco ese lugar. Algún día que vaya a Dominicana quisiera llegar a Juan Ramón de Palenque. Allí nació José Miguel Carrión, un pobre borracho que andaba en la calle, la esposa sufriendo, borracho corriendo atrás de toda mujer que veía. La pobre esposa sufriendo. No era esposa. Just one night, it's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Porque no estaban casados, era su conviviente. Y ella en su corazón clamaba, Dios mío, un día podrías hacer un milagro en la vida de José Miguel. Cuando las cosas te parecen imposibles, cuando todo te parece perdido, vuelve los ojos a Dios y clama a Dios. Y sabes que José Miguel un día se encontró con un miembro de la iglesia adventista que le habló de Jesús.
Oh, benditos hermanos, benditos cristianos, que cuando se encuentran con alguien, en primer lugar no hablan de doctrina, sino que hablan de Jesús. La doctrina viene después, pero solo Jesús cambia el corazón. Y José Miguel fue conociendo a Jesús poco a poco y comenzó a estudiar la doctrina y descubrió las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y descubrió que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y se bautizó. Pero antes de bautizarse tuvo que casarse. Antes de casarse tuvo que decirle a la esposa que estaba estudiando la palabra de Dios. Pero la esposa vio que él estaba dejando de beber. Abrió los ojos y dijo, yo también quiero estudiar la palabra de Dios. Ambos estudiaron, ambos se casaron y ambos se bautizaron. Yo sé que José me está oyendo porque hoy es un líder de la iglesia, un diácono. Hoy día es un predicador del evangelio. Hoy día él se goza en buscar otras personas que viven como él vivió un día y hablarles de Jesús. Ese es el Cristo maravilloso, capaz de transformar. ¿Por qué no le entregas el corazón a Dios esta noche? En tu grupo pequeño donde estás, expresa tu deseo de prepararte para el bautismo del sábado. Si no estás en un grupo pequeño, expresa tu deseo a través del internet. Manda tu decisión a los organizadores. Diles que no quieres más vivir solo. Jesús es tu única salida. Estás herido, estás cansado, has luchado solo. Dale a Jesús una oportunidad de hacer maravillas en tu vida. Voy a orar. Mientras estoy orando, entrégale a Jesús tu corazón. Expresa tu decisión. Oremos. Oh Padre querido, gracias Señor por el mensaje de esta noche. Gracias por tu promesa, por tu poder. Y gracias por lo que estás haciendo en la vida de miles de personas en este momento. Tocando los corazones, transformando los corazones. Hay personas indecisas en este momento luchando si te entregan el corazón o no. Por favor, trabaja en esos corazones para que cuando termine la oración ellos digan sí y se preparen para el próximo bautismo. Cuídalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Juan capítulo 1, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, porque anoche se acuerdan que Juan dice, yo lo he tocado, yo lo he visto, yo lo he oído a Cristo, porque Él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano. Entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, ¿cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, sí, su Hijo nos libra, nos limpia de todo pecado. Este es el texto. Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que está queriendo decirte Dios esta noche. Porque hay una cosa maravillosa. La Biblia, es verdad, fue escrita en tiempos antiguos, miles de años atrás. El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil, en el avión, se sentó a mi lado, un periodista famoso. Y cuando lo vi, yo lo conocía, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días, un comentarista, un hombre pensador, escribe en los más grandes periódicos, revistas del país.
Y me sentí de cierta manera emocionado, porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia, voy a tener la oportunidad de conversar con él. Y efectivamente comenzamos a conversar, y él se enteró que yo era pastor, porque yo le dije que era pastor. Y él me dice, pastor, ya que estoy aquí con un pastor, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado. Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo, y no niega que es ateo. Él declara en sus escritos todo que es ateo, no cree en Dios. Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia, no? Le digo, sí. Ahora me dice, respóndame esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás, porque cuando la Biblia fue escrita no había internet, no había celular, no había la tecnología de hoy, no había automóviles, no había aviones, ni siquiera había barcos? Cuando la Biblia fue escrita, el hombre vivía en el desierto. Entonces, ¿cómo un libro escrito tantos años atrás? En ese tiempo nadie usaba pantalón, nadie usaba traje, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba zapatos, usaban unas sandalias. La Biblia fue escrita en ese tiempo. ¿Cómo un libro tan antiguo puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. Y yo le digo, pues es fácil. El otro día yo le escuché a usted, le dije, comentar un asesinato terrible, porque por causa de la herencia de un padre millonario, 2 hombres pelearon y uno mató a su hermano. Y yo lo escuché a este periodista comentando la noticia y diciendo que es salvaje. Por el vil metal, por el dinero, mata a su hermano. Y ahora yo le aproveché para decirle, ¿se acuerda que usted comentó la noticia de que un hermano mató a su hermano? Me dijo, sí. En la Biblia se cuenta que un hermano mató a su hermano. Y hoy un hermano mata a su hermano. ¿Cuál es la diferencia del hombre de allá con el hombre de aquí? Allá había soledad, tristeza, desesperación. Hoy día hay soledad, tristeza, desesperación. ¿Por qué la Biblia vale a pesar de haber sido escrita muchos años atrás? Porque el ser humano no ha cambiado. ¿Habían problemas familiares allá? Hoy también hay problemas familiares. Los hijos se rebelaban contra los padres allá, hoy también lo hacen. Los hombres se traicionaban en ese tiempo, hoy también se traicionan. Había injusticia de los gobernantes contra el pueblo en ese tiempo, hoy también lo hay. Pues entonces, el ser humano no cambió, el corazón humano no cambió, y el mensaje de la Biblia vale hoy, porque el ser humano no cambió. Y este periodista, que es un pensador, me dice, pastor, tiene lógica. Tiene lógica. Voy a leer una Biblia por cultura, para ver. Le dije, mira, hace bien. Solo que el vuelo dura 1 hora y poquito, y ya llegamos a Brasilia, me despedí de él. Pero querido, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo bonito de la palabra de Dios es que todo lo que Él escribió, Dios escribió a través de los hombres que escogió en ese tiempo, vale para ti hoy. Por eso cuando tú lees la Biblia, no la puedes leer como un libro de historia pasada. Tú tienes que leer la Biblia y tratar de sacar qué es lo que Dios me está diciendo aquí, a mí. Porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. De repente uno de ustedes tiene un ser querido en el hospital. A ver, en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido en el hospital? Levanten la mano. Tiene que haber, ¿está viendo? Ahí está, tiene que haber. Pero yo no tengo un ser querido en el hospital en este momento. Pero la Biblia les va a hablar a ellos esta noche.
Pero yo puedo tener otro problema y la Biblia me va a hablar a mí. Si estás debiendo 3 meses de renta y no sabes cómo pagar, la Biblia te va a hablar esta noche. Si has perdido un hijito de 3 años con leucemia y tú te preguntas, ¿pero qué hizo de mal mi hijito para que muera? Dios es injusto. Pues la Biblia te va a hablar esta noche. Si tienes problemas, no puedes dormir en la noche, estás atormentado, te revuelcas en la cama, la Biblia te va a hablar. Lo bonito es que la Biblia responde todas las inquietudes del ser humano. Por eso, bienvenido al estudio de la Biblia. Ahora vamos a analizar el texto para ver lo que Dios nos está diciendo. Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, él va a predicar, porque ya les dije que la epístola de Juan es un sermón. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo he aprendido de Juan. Por eso cuando yo entro aquí, yo no digo como Juan, este es el mensaje que he recibido de Dios. No, pero abro la Biblia. Y al abrir la Biblia y leer el texto bíblico y empezar a predicar del texto bíblico, en otras palabras, sin palabras, pero con la actitud que les estoy diciendo. Esta noche yo no voy a hablar lo que yo quiero. Este es el mensaje que he recibido de él. Y este es un mensaje para todos los predicadores. ¿Cuántos de ustedes, los hermanos que están aquí, predican de vez en cuando? Levanten la mano. Oh, qué bueno. ¿Y cuál es el consejo, el desafío de Dios? Tú no puedes predicar lo que tú quieres predicar. Tú tienes que predicar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes el deber de abrir el texto y estudiar el texto y meditar y orar y pedir que Dios te ilumine para entender el mensaje del texto. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que él va a hablar ahora tiene autoridad, tiene peso, tiene sentido, tiene significado. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar él no nace en él, hombre, sino que es un mensaje que viene de Dios. Muchas personas me preguntan, pastor, cuando usted predica, ¿por qué hay tanta gente oyendo? Justamente por eso, porque no hablo yo lo que yo quiero. Yo cuando enseño la teología de la predicación a los pastores, ahora la próxima semana voy a estar en Washington dando clases para pastores. Yo les digo que nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra. O sea, nosotros estamos al servicio de la palabra. Nosotros los predicadores no podemos tomar un versículo y hacerle decir al versículo lo que nosotros queremos, sino que tenemos la misión, el deber de entender el versículo para predicar, no lo que yo quiero predicar apoyado por el versículo, sino para predicar lo que el versículo dice, aunque yo tenga que despojarme de mis ideas, porque Dios es soberano. Pero hay otro pensamiento. Miren cómo cada frase tiene una idea. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Esta noche tú vas a recibir el mensaje de él, del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que vas a recibir de Dios. Pero si el mensaje de Dios te llega y muere en ti, no te va a ayudar de nada. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido de él. ¿Y qué? Os anunciamos. Porque la palabra de Dios solo te va a ayudar cuando tú la recibes y la pasas. Pero si tú la recibes y te la guardas, la palabra de Dios no te ayuda de nada. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, pero no me ayuda de nada, nada cambia en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has compartido la palabra que ha llegado a ti? A ver, muéstrame dónde está la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no tengo a nadie. Entonces ahora entiendo por qué la palabra de Dios no hace nada en tu vida. Porque si la palabra de Dios llega a ti y tú te la guardas, no te hace ningún bien.
La palabra de Dios solo te hace bien cuando la recibes, inmediatamente vas y la compartes. Porque esto funciona así, como un lago. Si el agua entra y el agua sale, el agua del lago siempre va a estar limpia. Pero si el agua entra y no sale, en poco tiempo el agua del lago se va a volver agua contaminada. Por eso la palabra de Dios solo te va a ayudar. Y la palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Pero para eso tiene que entrar y tiene que salir. Tienes que recibirla y tienes que compartir. ¿Quieres que la palabra de Dios haga maravillas en tu vida esta semana? Mira, yo te digo una cosa, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero te digo con toda la seguridad y la convicción que Cristo me da en su palabra. Esta semana Dios puede hacer milagros en tu vida, pero tienes que compartir lo que estás recibiendo. Pero si tú escuchas y te lo guardas para ti, no te va a hacer ningún bien, porque el agua de la vida que te llega se va a estancar en tu corazón. Entonces mañana, si tú quieres que esta semana Dios haga sus maravillas en ti, mañana tienes que buscar a otra persona, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, por teléfono, personalmente, y tienes que contarle: mira, anoche aprendí esto y me hizo mucho bien. Y cuando tú estás transmitiendo, ¿qué pasa? Cuando tú transmites, estás en condiciones de que Dios te dé más. Pero si Dios te da y no transmites, ¿para qué te va a dar más? Se está estancando todo en ti. Ahora te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven pastor, había una hermana en la iglesia que me visitaba todos los días. Y a veces llegaba a las 6 de la mañana, me tocaba la puerta. Pero ella no entendía que yo hacía conferencias. En ese tiempo no tenía carro, era un joven pastor. Las conferencias terminaban a las 10 de la noche. Yo tenía que tomar 2 ómnibus para llegar a mi casa. Cuando llegaba a la casa ya era medianoche. Pues podría dormir hasta las 7, 8 para levantarme. Pero ella a las 6 ya me estaba tocando la puerta. Y me decía así: ya que el pastor no visita a las ovejas, la oveja va a visitar al pastor. Y me tocaba la puerta y quería que orase. Tú sabes que hay hermanos así, ¿no? Solo quieren que se les visite, que se les visite, que se les visite. ¿Y sabes por qué eso? Porque reciben la palabra, pero no la transmiten. El miembro, el cristiano que recibe la palabra y no la transmite, se vuelve amargo, se vuelve criticón, se vuelve duro, como esta hermana. Esta hermana, pastor, y siempre le doy algo, me duele la cabeza, me duele aquí, he venido para que ore por mí, hoy tengo esto, pastor, que no puedo dormir, ore por mí. Todos los días me visitaba para orar con ella. Un día me encontró cuando yo estaba saliendo, porque ese día yo tenía varias actividades. Tenía que visitar a una persona que estaba en el hospital. En el hospital, porque la esposa era de la iglesia, pero él era ateo. Pero ahora se estaba muriendo y quería una visita. Y la esposa me dijo: pastor, en cualquier momento se muere y yo quiero que usted lo visite y hable con él antes de que se muera. Y yo estaba así, pero tenía otra persona para visitar, que había perdido un ser querido y necesitaba que alguien orase con él. Entonces yo salí para el hospital, aparece la hermana. Y ese día yo estaba lleno de actividades. Pastor, ore por mí, ya que el pastor no visita la oveja está aquí. Le digo: mira, hermanita, discúlpame, hoy día no te voy a atender, porque tú estás bien. No, pastor, no estoy bien, no he podido dormir, me he revolcado en la cama toda la noche. Pero yo tengo 2 visitas importantísimas, uno que se está muriendo, tengo que correr, no tengo tiempo para usted ahorita.
Pero pastor, ¿cómo me va a negar una oración? Porque ella no quería una oracioncita de 30 segundos, ella quería una oración de 10, 15 minutos por ella. Si yo oraba cortito, ya me reclamaba. Entonces le digo, mire hermano, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me voy al hospital, que es urgente, que se puede morir el hombre, usted va a visitar a este otro hermano, a esta hermana que ha perdido un ser querido y está triste ahí, y vaya, ayúdeme. Cuando usted termina, vuelve. Y yo para eso ya habré vuelto del hospital. Ahí yo hago la oración. Pero ahorita no puedo. Entonces agarró el papel, el nombre, la dirección y se fue. Y yo me fui. Y volví como a las 10 de la mañana. Ella no estaba. Estuve haciendo algunas cosas en casa. Ella no llegó. En la tarde salí a hacer visitación a los hermanos. Ella no llegó. No apareció más. Al día siguiente no apareció. Y yo pensé, se ha resentido, ahora ya no me quiere ver. El miércoles me fui al culto de oración, porque todo miércoles hay culto de oración, y la encuentro ahí. Y pues voy directo donde ella, le digo, mira hermana, yo la esperé. Yo le dije que usted fuera a visitar, yo la esperé, pero usted no llegó. Y me dice, pastor, no volví. Porque cuando vi el sufrimiento y el dolor de aquella familia me dio tanta tristeza. Yo pasé 2 horas con la familia orando, pidiendo a Dios que le bendiga. Y después cuando fui a la casa me acosté y dormí todo el día. Y al día siguiente me desperté sin dolores. Y hoy día miércoles he venido a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, pastor, ¿usted no tiene por si acaso más nombres de personas que yo pueda visitar? Se acabó el problema. Cuando recibía, me duele aquí, no puedo dormir. Cuando